Hola, estás en Cápsula Energética. Yo soy Jimena Mejía y deseo que esta cápsula te ayude a desintoxicar tu ser. Entonces hoy vamos a trabajar las decisiones diarias, porque constantemente nuestra mente tiene que decidir. Cuando nuestra mente tiene que decidir, estamos trabajando el chakra garganta, que es el primer chakra espiritual. Cuando nuestra mente tiene que decidir, acá es donde se activan los procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, en el chakra garganta tiene tres voces: cómo te comunicas, cómo escuchas y cómo te escuchas, ¿ok? ¿Cómo te comunicas? Quiero ir hacia tal lugar, quiero dejar de tener estos apegos, quiero aprender a comunicar de forma asertiva, estoy trabajando, ese es en el presente. En el presente estoy trabajando en esas herramientas y me siento bastante bien. En algunos aspectos siento que lo logro, em, pero en algunos otros no, ¿ok? Entonces, bueno, esto me lleva a escuchar después el colectivo. ¿Qué te dice el colectivo? El colectivo es la mirada de mi esposo, la mirada de mis hijos, la mirada de mi madre. El colectivo te dice, según la creencia o según cómo somos todos, tú estás siendo diferente. O siempre reaccionas igual. O eres igual a tu padre, tu madre, esto. Entonces, esa voz nos saca de la ruta que estamos queriendo colocar nueva, ¿no? O en el inconsciente, capaz no está esa voz, pero en mi inconsciente está esa niña que capaz yo quiero dejarme querer, capaz yo quiero dejarme ayudar. Y en el inconsciente te dice, no, acuérdate que no, que a ti te fue muy mal, que a mamá la dejaron, que papá no estuvo, que mamá siempre tuvo que ser sola, o sea, toda esa historia que está en el inconsciente también nos cambia la ruta. Entonces, sin darnos cuenta, nuestra mente con todas esas memorias, sin poder tener ese trabajo mental de no identificarme, nos lleva a tomar una ruta confusa. Entonces, eso es lo que interviene en nuestras decisiones diarias. Yo estoy parada acá, tengo el aprendizaje, tengo el colectivo y tengo mis memorias en el inconsciente. Y tengo que tomar una decisión hacia dónde quiero ir. La mayoría de las veces nos vamos por estas dos y no por esta. Hay veces nos vamos por esta y ¡fum! Nos desviamos. Porque somos seres con mucha programación que estamos haciendo un pequeño paso. Y ese pequeño paso, ese estaba aquí pero me desvié, este estaba aquí, tiene muchísimo valor. Estaba aquí, me desvié, pero reconocí y volví. Y desde ahí estoy acá 2 semanitas, un día y volví. No importa, no importa, vuelvo otra vez a la ruta del consciente, modifico y volví. Este es el viaje. Así es constantemente. Por eso este chakra es el que más hay que empezar a reconocer en el diálogo interno. ¿Cuál de las tres voces me está guiando? Y desde ahí tomar control de mí, desde la voz del consciente, desde la voz del adulta y decir, vamos para acá, esto es lo que estamos aprendiendo, no, vamos para acá y aprendernos a llevar. Todos los días tenemos muchos recursos para convertirnos en esa mejor versión que queremos de nosotros, ¿no? Pero, como dice Ryan, hay que reconocer primero lo que no me gusta y visualizar qué es lo que deseo incorporar. ¿Qué no me gusta? No me gusta esto, esto, esto. ¿De dónde lo aprendí? De esto y esto y esto. Lo estoy arrastrando. Estoy acá hoy todavía con esta parte. Listo. Entonces después te invita a buscar las herramientas y admitir. Admito que me falta esta herramienta. Admito que desde lo que yo aprendí me cuesta mucho porque no tengo esa información. Me cuesta mucho ser compasivo con el otro. Por lo tanto, me cuesta mucho ser compasivo conmigo. Me cuesta mucho darme permiso a hacer cosas porque recuerdo que en mi infancia siempre me pedían hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Y si yo estaba quieta, estaba procrastinando y me regañaba. Entonces, a mí me cuesta mucho ralentizar. Eso es admitir. Admito que me cuesta mucho ralentizar porque mi voz no me da permiso. Me cuesta mucho no ser dependiente de alguien, porque mi mamá siempre me enseñó que tenía que estar con ella, que tenía que hacer las cosas con ella todo el tiempo, entonces me cuesta mucho escuchar mi propia voz. Siempre busco la validación de mamá. ¿Por qué? Porque no me he permitido, siendo adulta, soltarla porque siento
que la dejo sola, me aparece un sentimiento de culpa. Entonces, cuando empiezo a trabajar en reconocer, admito, reconozco, admito y veo la herramienta. ¿Ok? La herramienta es, debo trabajar en aprender a recibir, pausar, observar qué es que te den, qué es que te digan cosas bonitas, qué es que te puedas decir, hoy no voy a hacer nada. Y está bien, me siento bendecido porque puedo hacer nada. Capaz antes no podía, capaz mi mamá no podía, pero yo sí. Y desde ahí llevarte a crearlo, ¿no? Después, no te resistas al cambio. Esa es la parte más difícil, porque como nosotros somos un cuerpo programado, aunque no parezca así, somos un cuerpo sumamente programado, yo vengo con el cambio y pasa esto. Vengo así y después, ¡fum!, vuelvo otra vez para acá. Entonces, cuando vengo así, inconscientemente algo te dice, no, y ¡pum! Entonces, no te resistas al poder ir hacia acá. Por más de que caigas, vuelve a tomar la misma ruta. Toma un momento para observar que caíste en el mismo patrón y respira, reconoce tu emoción y vuelve otra vez al mismo lugar. No te quedes acá anclado como si no pudieras modificar, como si no tuvieras ese libre albedrío de elegir ser diferente. Hay veces el libre albedrío no lo podemos activar por la mirada externa también. La mirada externa no me deja tener mi propia elección hacia dónde quiero ir. Entonces, después de que yo reconozco este patrón de aprendizaje y no me resisto al poder estar en esta ruta de las tres, entonces desde ahí yo empiezo a nutrirme. ¿Por qué? Yo vengo con el patrón de aprendizaje, me lleva, ¿y cómo yo vuelvo? ¿Cómo yo no resisto al volver a la voz de la conciencia colectiva o a la voz de mi colectivo o de mi inconsciente infantil? ¿Cómo hago yo para volver otra vez a la voz que yo estaba creando? Pues desde el nutrirme, desde el decirme cosas bonitas, desde ser esa madre compasiva, desde el permitirme decir, hey, yo sé que te duele. Hey, yo sé que te estás esforzando y te da enojo volver a caer. Pero tranquila, lo estás haciendo bien y te abrazas. Tienes amor por ti y te vuelves y te llevas poco a poco al mismo lugar. Si yo no empiezo a nutrirme, yo me quedo otra vez acá. Por eso, cuando vienen a una consulta conmigo, últimamente yo realmente siento que la consulta es el reconocer y el admitir. Eso es la consulta. Pero ¿qué pasa con el investigar y el nutrirse? ¿Cómo hacemos eso? Y esos son los espacios que estoy creando ahora. Porque en mi experiencia propia, si yo no tengo eso, vuelvo a lo que me dice mi mente, porque no tiene otra información diferente. Cuando yo realmente quiero hacer un avance, tengo que darme cuenta de que debo nutrirme todos los días, nutrirme con lo que me digo, nutrirme con lo que consumo, nutrirme con palabras bonitas, nutrirme con el poder pausar y ahí voy a empezar a poder generar cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando me nutro? Aparece el amor. Y ahí es donde yo digo que nosotros nos enseñaron un amor diferente. El amor que nos enseñaron es de entrega al otro, no a nosotros, al otro. Yo le doy al otro, yo cuido al otro, yo atiendo al otro. Y esto no es amor, esto es servicio. Sirvo al otro. Estoy pendiente del otro, esto es servicio, no es amor. ¿Ok? No nos enseñaron que el amor también es no dar, entender que el otro le está pasando algo y que capaz si yo entro a intervenir, le quito la fuerza, entonces yo ayudo más y te amo un montón, te acompaño, estoy ahí para escucharte, pero te dejo que tú tomes las herramientas, porque si no, no te vas a parar. Eso es amor también. También nuestro amor es ese, de que yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te anulo, te queda una dependencia. Y acá adentro vacío, vacío. Y el amor que yo conozco, el amor propio que nos vendieron en las redes sociales es, me voy al gimnasio, cuido mi cuerpo, me pongo bonita. Es físico. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, eso no es amor propio, eso es cuidado personal. Y eso es importantísimo. Pero porque es importante que tu cuerpo físico esté en sincronía con lo que tú quieres adentro. Pero hay veces el cuerpo físico es una cosa y por dentro son otra cosa, porque piensan que el amor propio es este cuidado físico. ¿Y dónde está el cuidado mental y el cuidado emocional?
Si no hay cuidado mental y emocional, ¿para qué el cuidado físico? No tiene ningún sentido, no hay coherencia. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a reconocer que el amor propio es empezar a nutrirme de contenido, de valor, desprenderme de anclajes emocionales y desaprender patrones negativos. Y para eso tengo que estudiar mucho, porque yo lo que sé hacer, lo sé hacer porque lo miré. Entonces, cuando una persona se cría en un entorno de violencia, es muy difícil que sea una persona positiva, que sea una persona amorosa, porque él conoce la violencia, no conoce el amor, no conoce la otra polaridad. No es que le enseñaron la violencia, no, la observó, la validó, fue su día a día, es la información que está en el inconsciente. Entonces imagínate, esa persona tendrían que meterla en un lugar donde todo el día lo abracen y le digan todo es bonito antes de que se incorpore a la sociedad porque es una persona violenta de su programación. Y así hay un montón de personas. Hay una historia que se las quiero compartir que es de una chica que era reina, una niña que, princesa, iba a ser reina. Y se pierde o se la roban cuando era muy chiquita y ella fue criada por pescadores, ¿ok? En la edad hace mucho tiempo. Y entonces la nena siempre estuvo con pescado sucia en ese entorno, ¿no? Y de un momento a otro reconocen que ella es la hija del rey y de la reina y la llevan al palacio y la visten y la limpian y le dan todas esas cosas maravillosas. Y ella se sentía muy ajena, todo eso le sentía que la lastimaba, todo eso sentía que no le gustaba, se sentía completamente otra persona, porque estaba acostumbrada a estar con el pescado, con esto, y ella quería estar con el pescado, ella quería estar porque es donde yo me siento que pertenezco. Y así nos pasa a nosotros mentalmente. Yo voy a ir a buscar donde yo me crié, donde yo estuve. Entonces, si mi crianza fue en un lugar conflictivo, con poco amor, señalador, pues inconscientemente yo voy a ir a buscar eso, porque es ahí donde me siento bien. Por más de que hoy esté creando algo diferente, voy a crear lo mismo, porque mi inconsciente me lleva a eso. Si yo no me nutro todos los días y no me doy amor propio, que es tener buena lectura, saber qué voy a consumir de contenido, no exigirme tanto, estar aquí, pues estoy en piloto automático e inconscientemente voy a volver a ir a ese mismo lugar de refugio donde yo siento que ahí pertenezco. Esto es lo que yo sé que está bien. Y pasa mucho. ¿Cómo puedo crear coherencia en mi ser y reconocer mi libre albedrío? ¿Cómo puedo crear coherencia en mi ser y crear mi libre albedrío? Y esto es lo que estaba diciendo, no hay coherencia si mi cuerpo físico es hermoso, pero mi cuerpo mental es un tiro al aire y mi cuerpo emocional es un cuerpo contaminado. No hay coherencia, soy una persona que tiene tres energías. O sea, no tres energías, tres identidades, ponerle. Mi mentalidad es una identidad, mis emociones son otra identidad y mi cuerpo físico es otra identidad. ¿Tiene coherencia? ¿Voy a crear algo? No, eres un personaje que te mutas, no más. Sigues estando en el ego sigue dominándote. No estás creando un equilibrio de identificación con tu ser, porque no tienes ni idea que te está controlando, que necesitas modificar y eres adicto, adicto al día a día, adicto a que los demás te digan hacia dónde ir y que siembren esa semilla de necesito, necesito, necesito. Si no hay contenido, si yo no me llevo constantemente a nutrir mi mente, pues mi mente va hacia el piloto automático de lo que ya conoce. Entonces constantemente se va a llevar a repetir patrones del día a día, ¿ok? Entonces eso nos está pasando. Nosotros en las redes sociales vemos muchísima información que capaz ni siquiera es como nosotros pensamos la estamos leyendo. Y es necesario que te quedes con esa duda, que googlees, que busques esto, lo otro. Yo que ahora estoy estudiando psicología budista, me toca leer un montón de cosas que yo digo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, digamos, estoy estudiando una hoja y para estudiar una hoja tengo que irme a estudiar un poco de teosofía, después irme a estudiar filosofía, después, y para para poder entender qué me está diciendo una frase. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Una hora de cultivarnos, de no quedarnos con lo que simplemente escuchamos, sino abrir puertas para yo ir creando
la coherencia del personaje que quiero crear para que mi vida sea más en armonía.